Hay culpas que no desaparecen cuando pides perdón. No desaparecen porque nunca fueron sobre lo que hiciste, son sobre lo que crees que eres. Piensa en algo que hiciste mal, algo que ya pasó, algo que ya reconociste, algo por lo que quizás ya pediste perdón, o por lo que sabes que no lo harás porque ya no hay manera, o porque la persona ya no está o ya no importa de esa manera. ¿Sigue pesando? Si la respuesta es sí, si ese peso todavía está ahí a pesar de que el tiempo pasó, a pesar de que lo reconociste, a pesar de que hiciste lo que pudiste para repararlo, entonces lo que cargas no es culpa normal. La culpa normal tiene una función. Te señala que algo que hiciste estuvo mal. Te da la energía para repararlo, si es posible. Y cuando se repara o cuando se acepta que no se puede reparar, la culpa cumplió su función y se va. La culpa que no se va no funciona así. No se activa por lo que hiciste, se activa por lo que crees que eres. Y esa creencia es mucho más antigua que el error específico. El error solo la confirma, como si hubiera una sentencia que ya existía y el error simplemente se convirtió en la evidencia más reciente. Melanie Klein, una de las psicoanalistas más rigurosas del siglo XX, pasó décadas estudiando la culpa y llegó a algo que todavía incomoda porque es exacto. Dijo que la culpa más destructiva no nace de los errores que cometemos, nace de una creencia instalada muy temprano de que somos fundamentalmente defectuosos, de que el daño que causamos no es algo que hicimos, es algo que somos. Ese es el tipo de culpa que no se va, y entender de dónde viene es la única manera de empezar a soltarla. Klein distinguió con precisión entre dos tipos de culpa que desde afuera parecen lo mismo, pero que funcionan de manera completamente diferente. La primera es la culpa depresiva. El nombre suena extraño, pero el concepto es claro. Es la culpa que emerge cuando dañas a alguien que te importa y quieres reparar ese daño. Viene de la capacidad de ver al otro como una persona real, con su propio mundo interior, y de reconocer que tus acciones tuvieron un efecto en ese mundo. Esa culpa es sana. Es el mecanismo que hace posible las relaciones genuinas, porque sin ella no habría reparación. Y sin reparación, los vínculos no sobreviven el daño inevitable que cualquier relación real produce con el tiempo. La segunda es la culpa persecutoria. Esta es completamente diferente. No viene de reconocer el daño al otro, viene de una condena interna que usa el daño al otro como evidencia. No dice, hice algo malo y necesito repararlo. Dice, hice algo malo porque soy malo. Y esa diferencia de una sola palabra lo cambia todo. La primera culpa mira hacia afuera, hacia la relación, hacia el otro. Produce acción, produce reparación, produce crecimiento. La segunda mira hacia adentro, hacia una sentencia sobre quién eres. No produce acción útil, produce parálisis, autoflagelación o una búsqueda interminable de formas de castigarte que nunca terminan de satisfacer la condena. Y hay algo más que Klein observó. La culpa persecutoria con frecuencia se disfraza de responsabilidad. La persona que la vive cree que es muy responsable, que toma en serio sus errores, que no se escapa de lo que le corresponde. Pero hay una diferencia enorme entre responsabilizarse y castigarse. Responsabilizarse produce cambio. Castigarse produce sufrimiento estéril que no cambia nada y que ocupa el espacio donde podría estar el crecimiento real. Si tu culpa no produce acción ni reparación, sino solo dolor que se repite, lo que tienes no es responsabilidad. Es una condena que alguien instaló hace mucho tiempo y que sigues ejecutando tú mismo. La culpa crónica no nace de adulto. Se construye en la infancia, en las interacciones con las personas más importantes de los primeros años. Klein describió algo que llamó la posición depresiva, un momento del desarrollo en que el niño integra algo complejo, que la misma persona que lo cuida y lo ama es la misma persona que a veces lo frustra y lo decepciona, que el mundo no está dividido en personas buenas y personas malas, que las personas son ambas cosas al mismo tiempo, y que él mismo también lo es. Cuando ese proceso ocurre bien, el niño desarrolla la capacidad de tolerar la ambivalencia, de saber que puede sentir rabia hacia alguien que ama sin que eso lo convierta en malo, de saber que cuando daña algo puede repararlo sin que el daño defina quién es de manera permanente. Pero cuando ese proceso ocurre en un ambiente donde los errores se trataban como catástrofes, donde la decepción generaba retiro de afecto, donde ser imperfecto tenía consecuencias emocionales graves, el niño aprende algo diferente. Aprende que equivocarse es peligroso, que el error no es algo que se repara, es algo que revela una falla fundamental,
que hay que esconder, negar o castigar en uno mismo antes de que alguien más lo use para retirar el amor. Ese aprendizaje no desaparece cuando creces. Se convierte en la voz interna que responde cada vez que cometes un error. La voz que no dice, te equivocaste, ¿qué puedes hacer diferente? La voz que dice, te equivocaste. Esto confirma lo que siempre supiste, que en el fondo hay algo en ti que falla, que no es suficiente, que merece ser castigado. Esa voz no es tuya, es una voz que tomaste prestada de alguien que no sabía manejarte mejor de lo que fue capaz, y que llevas décadas confundiendo con tu conciencia. La culpa crónica no siempre se ve como culpa. Con el tiempo adquiere formas que la hacen difícil de reconocer. Una de las más comunes es la necesidad de pedir perdón constantemente, por cosas pequeñas que no requieren perdón, por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir de cierta manera. El lo siento automático que sale antes de que haya un motivo real para decirlo, como si la presencia misma requiriera disculparse. Otra forma es el exceso de responsabilidad por las emociones ajenas. La persona que siente que si alguien a su alrededor está mal, de alguna manera es su culpa o su responsabilidad resolverlo. Que si alguien está triste o enojado, ella hizo o dejó de hacer algo que lo causó. Que si la relación no funciona, el problema está en lo que ella no pudo dar. Otra forma es la incapacidad de recibir reconocimiento. La persona que minimiza sus logros, que cuando alguien la elogia encuentra inmediatamente el pero, que no puede simplemente recibir algo bueno sin cuestionarlo. Como si recibir reconocimiento sin merecerlo completamente fuera una forma de engaño que tarde o temprano se va a descubrir. Y otra forma, quizás la más profunda, es el sabotaje ante las cosas buenas. La sensación de que cuando algo va bien, va a salir mal pronto. O directamente contribuir a que salga mal porque en algún nivel la culpa crónica dice que no se merece que las cosas salgan bien, que el bienestar es provisional, que el castigo siempre está por llegar. Si lo que estás escuchando te está llegando, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. La culpa crónica no se queda en los errores del pasado. Se instala en el presente como una forma de ver el mundo en que tú siempre eres el problema. Hay una distinción que la psicología contemporánea hace y que es clave para entender por qué la culpa crónica no se va. La diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. La culpa es sobre el comportamiento. La vergüenza es sobre la identidad. La culpa puede resolverse. Reconoces el error, reparas lo que puedes, aprendes, avanzas. La vergüenza no puede resolverse de la misma manera, porque no hay nada que reparar en ti mismo como persona. Solo hay una condena que vive en el interior y que busca constantemente nueva evidencia para sostenerse. Lo que la mayoría de las personas llama culpa crónica es en realidad vergüenza. Es una creencia profunda e inconsciente de que hay algo fundamentalmente defectuoso en quienes son. Y cada error, por pequeño que sea, se convierte en confirmación de esa creencia. Klein observó que esa vergüenza no tiene base racional, no puede ser refutada con argumentos, porque no es un argumento, es una experiencia emocional instalada antes de que el lenguaje existiera, antes de que hubiera palabras para cuestionarla, antes de que hubiera la capacidad de evaluar si era cierta o no. Y por eso no se resuelve con lógica, con decirse a uno mismo que no eres malo, con hacer listas de cosas buenas que has hecho, con buscar la aprobación de los demás como evidencia en sentido contrario. Todo eso roza la superficie. La vergüenza vive más profundo. Mientras confundas la vergüenza con la culpa, seguirás buscando errores que reparar cuando lo que necesitas no es reparar nada. Es soltar una sentencia que nunca fue justa. Melanie Klein no solo describió el problema, identificó algo que llamó la reparación como movimiento fundamental del alma. Dijo que la capacidad de reparar es lo que distingue a quien puede vivir con sus errores de quien queda atrapado en ellos, y que esa capacidad no viene de negar los errores ni de castigarse por ellos. Viene de algo más específico, de creer que el daño que causaste no es irreparable, de creer que el amor que sentiste hacia quien dañaste es más real y más duradero que el daño mismo, de creer que eres suficientemente bueno como para que valga la pena reparar. Esa creencia no es algo que se decide tener un día. Es algo que se construye, a veces con ayuda terapéutica, a veces a través de experiencias que demuestran que el daño puede ser reparado, a veces simplemente con la disposición de tratarte con la misma compasión con que tratarías a alguien que te importa y que cometió el mismo error que tú cometiste.
Eso último es más difícil de lo que parece, porque la culpa crónica tiene un estándar doble muy específico. Lo que en otro se llamaría error humano comprensible, en uno mismo se convierte en evidencia de una falla profunda. El mismo acto merece compasión si lo hace otro y condena si lo haces tú. Y romper ese estándar doble es exactamente el trabajo. No convencerte de que eres perfecto, sino reconocer que mereces el mismo trato que le darías a alguien que amas y que se equivocó. La reparación no es borrarse el error, es decidir que el error no es la última palabra sobre quién eres. Hay algo que quiero preguntarte, y no es una pregunta retórica. Si alguien a quien quieres viniera hoy a contarte que cometió el mismo error por el que tú te sigues castigando, ¿qué le dirías? Probablemente no le dirías lo que te dices a ti mismo. No le dirías que es fundamentalmente defectuoso. No le dirías que merece seguir cargando ese peso para siempre. No le dirías que el error lo define de manera permanente. Le dirías que se equivocó, que eso duele y tiene consecuencias, pero que equivocarse es humano, y que lo que haga con el error dice más sobre quién es que el error mismo. Eso que le dirías a alguien que amas es exactamente lo que mereces escuchar tú también. No como consuelo vacío, como una verdad que la culpa crónica lleva años bloqueando para que no llegues a creerla. Klein decía que la reparación es posible, siempre, no porque los errores no importen, sino porque lo que eres es más grande que lo que hiciste, y porque el amor, cuando es real, sobrevive al daño que inevitablemente acompaña a cualquier vínculo humano. La culpa que no se va no es tu conciencia hablando, es una herida vieja que encontró en tus errores recientes una razón para seguir doliendo. Y merece atención, no más castigo. Hay culpas que no desaparecen cuando pides perdón. No desaparecen porque nunca fueron sobre lo que hiciste, son sobre lo que crees que eres. Y lo que crees que eres puede cambiar. Hay personas que prefieren una mentira tranquila, y hay personas que prefieren una verdad que duele. Si eres de los segundos, este canal es tuyo. Suscríbete, esto no ha terminado.